Bueno, tenemos el tercer aniversario de la guerra en Ucrania y las posibilidades de un acuerdo de paz. Y bueno, pues tenemos también la colaboración muy valiosa del doctor José Bravo. Él es profesor del Centro de Estudios para América del Norte del Departamento de Estudios del Pacífico. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes y pues agradecemos mucho lo que usted nos pueda finalmente dar a conocer noticias o asuntos que van con el homenaje a la guerra a Ucrania desde el 24 de febrero y el Trump, Zelensky, Putin. ¿Qué es lo que está presentando todo este escenario, maestro, y qué nos puede decir usted a este respecto? Sí, bueno, buenos días. Antes que nada, pues señalar que ya es el tercer aniversario, tristemente, de una guerra tremenda, terrible. Estamos hablando de la guerra más sangrienta después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, superado ya incluso a las guerras yugoslavas de 1991-95 y luego el episodio de Kosovo, que es algo también importante señalar. Estamos hablando de varios centenares de miles de muertos. Tristemente también estamos hablando de 10 millones de desplazados, alrededor de 3.5, 3.7 millones de personas al interior del propio territorio ucraniano y alrededor de 7 millones de personas fuera del territorio ucraniano que han sido refugiados en varios países de Europa, Polonia, Francia, Alemania y también en Rusia, que es un punto también hay que señalar. Estamos hablando de una guerra que le ha costado alrededor del 10% del parque habitacional de toda Ucrania. Prácticamente alrededor de 2 millones de hogares han sido destruidos. Estamos hablando también de un ejército ruso que ha sido diezmado también en este conflicto. Hay diferentes datos, los ucranianos exageran con los datos, alrededor de 600,000 soldados rusos, es exagerado esa cifra. Se habla de aproximadamente otras cifras de 95 a 160,000 soldados, insisto, cada quien da las cifras de una manera un tanto distante. Obviamente no se toman en cuenta también los mercenarios que han participado de un lado y de otro en este conflicto. Se habla de entre 45 hasta 70,000, 80,000 soldados ucranianos también muertos. Posiblemente estaremos hablando de más, pero insisto, las cifras en cuanto a los muertos quedan muy en el aire porque algunas agencias las exageran y otras las minimizan en ese sentido, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el manejo de esas cifras. Lo que sí se puede plantear, porque está más plasmado, está más identificado en números también, son los créditos que se han otorgado a Ucrania desde el inicio del conflicto, incluso desde 2014, y suma entre 270,000 y 300,000 millones de dólares los que ha recibido Ucrania en apoyo. ¿Cuál es el asunto aquí importante en los últimos días? La semana pasada hubo un encuentro en Riad entre el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado estadounidense actual, Marco Rubio, en el cual se plantearon la posibilidad incluso de establecer un acuerdo de paz sin Ucrania presente, que ese es aquí un punto también a tomar en consideración. Sí, desde que entra Trump a la presidencia, incluso desde la campaña, venía planteando que los préstamos a Ucrania iban a quedar de lado, iban a retirar apoyo a Ucrania, y están en esa dinámica constante, ¿no? La semana pasada se hizo también una acusación de parte del presidente Trump al presidente Zelensky, señalando o demandando que Ucrania está endeudada con Estados Unidos con alrededor de 500,000 millones de dólares. Luego le rebajó a 350,000 millones de dólares y Zelensky señaló que Trump estaba mal informado. Trump también planteó que Zelensky pues era un dictador sin elecciones, ¿no? Hay que tener cuidado también en ese planteamiento porque en el caso de Ucrania hay una ley que plantea claramente que en estado de guerra pues no se pueden llevar a cabo las elecciones en ese país. Tristemente hay que señalar que la población civil es la que más ha sufrido en Ucrania, no nada más en cuanto al territorio ucraniano, en cuanto a la población propiamente dicho de Ucrania, sino también, ¿por qué no señalarlo, no? La población en Rusia, que ha visto partir a muchos de sus jóvenes, a muchos de padres de familia, de hermanos, también a una guerra bastante fuerte, una guerra fratricida, si tomamos en consideración que Ucrania y Rusia pues son países eslavos ortodoxos que han estado juntos mucho tiempo, que tienen cada quien su visión nacional diferente. Y el punto aquí también que el martes pasado
el 25 de febrero, un día después de que se cumplen precisamente los 3 años de inicio de este conflicto, se planteó dos asuntos. Uno es la posibilidad de un acuerdo entre Ucrania y Estados Unidos para la utilización de tierras raras, ¿sí? Que puede ser un plan de apoyo que pueda dar Estados Unidos en cierta medida, claro, teniendo u obteniendo ganancias a través de la explotación de las tierras raras de Ucrania casi en su totalidad. Tendríamos que esperar porque es un acuerdo marco, es algo que está en construcción y que todavía no se llega a un punto final. El día de mañana va a haber una reunión en la cual se puede especificar prácticamente, si Ucrania y Estados Unidos entran en esta connotación de hacer un acuerdo. El otro punto es importante señalarlo, la votación que se dio en la Asamblea General de Naciones Unidas a una propuesta de Estados Unidos para poner fin al conflicto, pero que fue rechazada porque no se planteó por parte de Estados Unidos la agresión de Rusia a el territorio y al país, ¿no? En este caso, el Estado de Ucrania, el Estado-nación de Ucrania. Entonces, estamos hablando de una situación que, insisto, es bastante perenne en ese sentido. Trump dice un día ciertas situaciones y al día siguiente, depende cómo vaya la dinámica de negociación, puede obtener otro tipo de respuestas y reaccionar de forma diferente. Entonces, me parece también que hay que ser cuidadoso en la forma en que está actuando Trump, por un lado, y desde luego el cálculo frío de Putin, que me parece que es muy importante y que se plantea que lo que está pretendiendo Putin es quedarse con el territorio que ya conquistó y que en septiembre de 2022 prácticamente proclamó como anexado, que son las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Gerson, y obviamente confirmar también la anexión de Crimea. Sí. Doctor, los protagonistas, Trump, Zelensky y Putin, ¿están realmente trabajando para un acuerdo de paz o simple y sencillamente están disfrazando una guerra que pueda así seguir llevándose a cabo? Quisiera uno ver que se va a dar un acuerdo de paz por fin. Es difícil porque Putin pretende no perder las conquistas ya realizadas, por un lado, y además pretende plantear abiertamente que Ucrania no debe de pertenecer a la OTAN. Ese es otro punto importante, que Ucrania debe ser desmilitarizada, por un lado, y por el otro lado, debe ser proclamada como un país neutral. Sí, si quieren llevar la fiesta en paz con Rusia. Aparte, está planteando, como ya se señalé anteriormente, en lo que es la anexión de ese territorio. Obviamente Zelensky no está en esa vía. Sí, Zelensky también tiene un problema fuerte. Debe empezar a maquilar la posibilidad de elecciones, a pesar de que están en un estado marcial ahorita, con una ley marcial. Sin embargo, tienen que empezar a maquilar la posibilidad de elecciones o plantear a través del apoyo de los diferentes grupos al interior de la Rada, es decir, el Parlamento ucraniano, el soporte para que él continúe en el poder, al menos hasta que haya un planteamiento de paz bien establecido. Con Trump es algo diferente. Con Trump lo que él quiere es recuperar lo que él llama el dinero que Estados Unidos ha invertido en Ucrania. Trump no se va a ir sin un acuerdo, sí, o no va a estar de acuerdo, válgame la redundancia aquí, si en el planteamiento de un acuerdo en donde Estados Unidos salga ganando algo, ¿no? Entonces él está hablando de tierras raras, de minerales. El gran problema es que muchas de esas tierras raras y minerales están en el territorio que Rusia ha planteado como anexado, es decir, las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Gerson, precisamente, que es sobre todo Donetsk y Lugansk, son las zonas minerales más importantes de Ucrania. Entonces, es interesante señalarlo. Y además, es importante dejar en claro que según los planteamientos que se han revisado ahí sobre los préstamos, los créditos, Ucrania ha recibido de Estados Unidos alrededor de 120 mil millones de dólares, no los 500 mil ni tampoco los 350 mil millones de dólares que señala Trump. Sí, entonces, tendrían que ver de qué manera se van a plasmar, insisto, un acuerdo de paz en el cual Estados Unidos salga ganando, Ucrania quede con una garantía de seguridad frente a Rusia y que Rusia también pueda quedar relativamente tranquila, planteando que Ucrania no va a ser parte de la OTAN.
Por último, pues no puede ser un sueño, esto debe ser un final feliz, un acuerdo de paz. ¿Será posible, por último, doctor? Sí, tristemente depende de cómo se vayan dando las dinámicas de negociación. Vamos a ver qué pasa el día de mañana, insisto, mañana puede ser un día clave. Si Ucrania o los representantes ucranianos llegan a un acuerdo, se supone que incluso Zelensky podría ir a Estados Unidos para ver este acuerdo de forma directa, y depende cómo reaccione también Estados Unidos y qué dice Rusia, porque Rusia, es importante señalar, Rusia no va a aceptar a una Ucrania dentro de la OTAN y tampoco va a quedarse con las manos vacías, ¿no? Es decir, los territorios anexados o que asume como anexados, plantear que deben reconocerse como parte integral de Rusia. Eso va a ser importante señalar, que le quita mucho territorio de costa a Ucrania por un lado, y que lleva a cabo el control completo del mar de Azov por parte de Rusia, desde Crimea, obviamente, las regiones ucranianas que anexó Rusia ya, y desde luego el territorio ruso en ese sentido. Entonces, eso va a ser importante. Muy bien, doctor. Pues le agradecemos mucho todo lo que usted nos acaba de informar. Usted como profesor del Centro de Estudios para América del Norte del Departamento de Estudios del Pacífico, pues quién mejor que podía darnos pues una semilla de que se pueda llegar a la paz. Gracias y hasta mañana.